Muy buenas tardes, estudiantes de octavo año. Quiero saludarlos muy cordialmente, saludarlas también a todas y a todos. Quiero contarles muy brevemente sobre qué van a tratarse las clases del mes de octubre, las clases que van a complementar todo lo anterior. Cuando hablamos del absolutismo, hablamos del despotismo ilustrado, hablamos del siglo de las luces, hablamos del ideario republicano, en fin, hablamos de situaciones que en la sociedad europea no estaban resultando bien porque tenían monarcas autoritarios, monarcas que abusaban del poder, cobraban impuestos, trataban mal a la gente más modesta, se apropiaban de sus bienes, de sus cosechas, de sus pocos bienes materiales y se daban grandes fiestas, cobraban, tenían una vida muy de lujo excesivo y la gente se moría de hambre en las calles. Eso llevó a que muchos pensadores, principalmente pensadores franceses, se les llama pensadores ilustrados, eh, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau y otros tantos, dieron paso a un cuestionamiento, una crítica muy fuerte hacia la monarquía de Europa en general, que luego significó que muchos reyes y reinas fueran sacados de sus cargos por la violencia, por la fuerza, por levantamientos populares, y eso dio paso a que en América Latina, por ejemplo, casi todos los países decidieran independizarse de la figura del rey. Entonces, vamos a revisar muy bien en detalle la Revolución Francesa, porque es una revolución muy importante, porque da paso a la caída de un rey, que fue como un efecto dominó. Cayó el rey francés Luis XIV, y comenzaron a caer en otras latitudes, fundamentalmente en Europa, donde había monarquía, muchos reyes que fueron verdaderos abusadores del poder, dictadores y trataron muy mal a la gente. Había un pensador francés que decía, si el gobernante, en este caso el rey, no actúa con el debido cuidado hacia la gente pobre y comete faltas graves hacia la decencia y hacia el sentido de la dignidad humana, el pueblo tiene derecho a levantarse y derrocarlo por la fuerza. Entonces, de ahí se tomaron muchos pensadores. Vamos a hablar de cuáles son los orígenes de esta Revolución Francesa, cuáles eran las clases sociales existentes. Ya decíamos que estaba en primer lugar la monarquía, luego el clero, la iglesia, después venía un grupo de comerciantes adinerados y finalmente estaba el estado llano o el pueblo, la gente más pobre, que no veían con buenos ojos la injusticia que se estaba verificando en Francia, ¿no? ¿Quiénes eran el tercer estado o estado llano? ¿Qué era la Asamblea Nacional? ¿Qué fue la Asamblea Nacional Constituyente? Ahora que estamos muy próximos a un plebiscito, a una jornada electoral muy interesante, en donde se va a decidir si cambiamos la constitución de un país, que es la principal ley de un país, la carta fundamental, el conjunto de leyes que regulan la vida de un país, como en Francia ya en 1789 había una convención nacional constituyente que se dio la tarea de crear una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y una nueva constitución. ¿Cómo funcionó esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué pasa con el rey, que en un momento lo toman preso y lo sacan de la primera magistratura de la nación? Ya no gobierna más sobre Francia, se designa a una república democrática y luego vamos a ver cómo se gestan las declaraciones de derechos humanos tanto en Estados Unidos como en Francia. Y luego vamos a pasar a revisar con mucho detalle cuáles son los impactos de estas dos revoluciones, particularmente la Revolución Francesa, y cómo impacta, cómo influencia al resto de las naciones, tanto de Europa como de América Latina, para que se levanten contra reyes que estaban cometiendo acciones muy vejatorias, muy indignas y muy abusivas hacia la gente más humilde, a la gente más pobre, que son los que finalmente aceptan o no a un gobernante y lo defienden o lo dejan salir de su función porque no tiene la cordura ni tiene la sensibilidad para cuidar a la gente que lo eligió. Así es que vamos a tener un buen mes de octubre, espero que aprendamos mucho, prepárense para la prueba que vamos a realizar de manera virtual a través de la plataforma, lean bien, tranquilos, no se apresuren, lean con calma, desde las 2 hasta las 9 está puesta la prueba, así es que
no se presume, no hay una carrera, no es que el que termina primero tiene más puntaje, no. Disponen de todo el tiempo para leer con cuidado y responder las preguntas que ahí se van a presentar. Un fuerte abrazo, que nos vaya bien a todos en octubre y nos encontramos en la próxima clase de Historia y Geografía con el profesor Fernando. Hasta pronto.